Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, nuestra compañera licenciada Gabriela San Pedro, el ex conscripto médico, veterano de ex combatiente o combatiente por Malvinas de la compañía 10 de ingenieros, el doctor Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, que serví en la compañía A del Regimiento 7 en el Cerro Wilderness o Wilderness Ridge en Malvinas durante la guerra de 1982. Compatriotas, hay algo que tenemos que decir y no nos vamos a cansar de repetirlo en toda esta época difícil. Cuando hay un inconveniente, cuando tropezamos en el camino de la vida, esto ya lo dijimos el programa pasado y lo tenemos que volver a decir. Cuando tropezamos en el camino de la vida, hemos aprendido que nos levantamos con más o menos dolor, nos sacudimos el polvo del camino y seguimos adelante. Aquí nadie se rinde. O sea, es así bien claro. Pueden creer que triunfaron, pueden creer los apátridas, la oligarquía esta que empieza a gobernar ahora, porque ellos no son una democracia, son una oligarquía, es el gobierno de pocos, en beneficio de pocos, y para peor es una oligarquía colonial, porque encima no lo hace esos pocos en beneficio de pocos para crecimiento nacional, como ha pasado en los países que ellos admiran, sino que lo hacen para fugar dinero y de a vivírsela en el imperio norteamericano o a Europa y para servir las órdenes de saqueo que dan desde allá. Esos son los libertarios, esos son los procambiemos y vienen juntos, un loco y un mafioso. Eso es lo que tenemos del otro lado, entre otras cosas. Y entonces, como les decía, es un tiempo de reorganización del campo nacional y popular y a la vez es tiempo de lucha. En lo que se refiere a la reorganización, obviamente hay muchas discusiones sobre cuáles fueron los errores que llevaron a esta situación. Hay un panorama que va a quedar en la historia, que fueron la época que nos tocó transitar. Como elemento previo estuvo el saqueo financiero que hizo Macri, 100.000 millones de deuda en la banca privada, 44.000 de Fondo Monetario y ni un dólar en el Banco Central para sostener el valor de la moneda, porque 86.000 millones de esos se fugaron. Como siempre decimos, nunca tan pocos robaron tanto a tantos en tan poco tiempo. Parafraseando a Churchill, ese colonialista que tanto admira el apátrida de Milei. Y entonces se partió con la imposibilidad de sostener la moneda. Luego vino la pandemia, que hubo que proteger a nuestro pueblo y se hizo. Luego vino el encarecimiento producto de la guerra y también vino este último año una sequía que bajó la recaudación. Todo eso impidió tener una masa de dólares que sirva para sostener la moneda contra las corridas especulativas que hacen justamente los grupos a los que representan los procambiemos y los libertarios. Porque el deporte de ellos es cambiar los dólares del comercio exterior que tienen en sus manos por pesos y luego buscar la forma de sustraerle esos dólares al Estado o directamente contrabandean sus productos agropecuarios o evaden. Eso es lo que hace la gente a la que representa Milei y la que representa Macri. Pero el problema es el compatriota que tiene un plan. El problema es que parte de esa plata vaya para las organizaciones para defender derechos. Claro, es que esas organizaciones y esos compatriotas no pueden hacer una corrida bancaria como hacen ellos. No tienen jueces amigos, no tienen lawfare, es decir, la asquerosidad, porque han llegado al límite de la asquerosidad de tener parte del Poder Judicial, la Corte Suprema de Injusticia, parte de los tribunales de Comodoro Porro o Comodoro Pi y parte de la justicia de Capital Federal y de alguna provincia que no se cansan de hacer arbitrariedades y de traicionar a la ley. Prevaricato. Es una barbaridad. Es una barbaridad.
Ahora resulta que es legal espiar a gente, a familiares de los servidores públicos muertos en el estrago doloso del Ara San Juan. Estrago doloso, cuando yo digo eso, significa que había causas que hubieran prevenido esa muerte de esos 44 tripulantes, pero no se cumplieron, es decir, no se cumplieron con los deberes de custodia que tenían para poder mantener luego de la media vida. Una vez que se le hizo ese mantenimiento, todos los años había que hacerle un mantenimiento importante, y ahí hubo un manejo descuidado, sino oscuro, y fue eso lo que originó este estrago doloso, es decir, la muerte de 44 compatriotas que estaban sirviendo a nuestro pueblo. Y ahora resulta que para dos acomodados por Macri en el Poder Judicial, en virtud de la seguridad del presidente, se puede espiar a cualquiera. Piénsenlo, ojo con lo que piensan, porque este muchacho espía a todo el mundo, ¿se acuerdan de eso? Ojo con lo que piensan, ojo con quién te metes. Lo están tratando de imponer de vuelta. Entren en TikTok y lo van a ver. Imágenes de Ford que les quitan la tierra que tienen encima, como que van a andar de vuelta. Imágenes de camiones hidrantes que dicen que Estados Unidos se los manda. Obviamente es mentira, pero buscan intimidar. Y generar el miedo es intimidar, generar el miedo es terror, es terrorismo de Estado. Y hay que ver hasta dónde quieren profundizar ese terrorismo de Estado. Porque, en palabras del loco que lamentablemente eligieron para presidente, el objetivo es volver a 1860. ¿Cómo se hace eso? Si los procesos sociales son irrevocables, los procesos históricos no pueden volver para atrás. ¿Cómo lo quiso hacer la dictadura cívico-militar? Volver, reorganización nacional, es decir, volver al periodo entre 1852 y 1889. ¿Cómo lo quiso hacer? Matando a los sindicalistas, pero no a los sindicalistas que transaron con ellos, a los que defendían a los trabajadores, matando a los abogados que defendían trabajadores, matando médicos, matando ciudadanos valiosos que realizaban acción social, y de ahí abreva Villarruel, de ahí viene. Así que fíjense, a veces hemos hecho una comparación histórica. El plan de Milei es el plan de Martínez Dios, el de Cavallo, el de Duhovne y el de Milei. Y lo que dice Villarruel hizo Videla. Esta gente son ultraconservadores, es decir, represores, ultra liberales, es decir, explotadores, y además son una oligarquía colonial, no colonialista, colonial, porque colonialista es cuando un país coloniza al otro y se aprovecha, pero estos no, estos son coloniales, son como los que habían acá antes de la independencia y dependían de la corona española. Bueno, ellos dependen de los Estados Unidos, de la OTAN y de los centros internacionales financieros, como también Israel, como quedó muy en claro en los primeros pasos que dio Milei estas semanas. Una cosa es la religión. En Argentina el 50% es católico, un 25% se dice sin credo alguno. Después hay un 10, el resto está dividido entre distintos credos. Una cosa es la religión y otra cosa es usar la religión como orientación política. Una cosa es que una persona tenga una religión determinada, un credo, y otra cosa es aliarse con los halcones políticos de Israel en Estados Unidos. Eso es otra cosa. Una cosa es tener la religión judía, y otra cosa es llevar nuestra embajada desde Tel Aviv a Jerusalén, porque eso es política, eso no tiene nada que ver con la religión, pero nos hace daño, porque nosotros somos un país latinoamericano, afro-latinoamericano, y esa es nuestra zona de influencia. No podemos meternos en el avispero de Medio Oriente, y este muchacho nos está metiendo de vuelta en eso. Y se ve la trayectoria. Él estaba en una rarísima, se había puesto
si ustedes lo buscan en alguna fuente general de información, en una especie de catolicismo en vía hacia el judaísmo. Bueno, está bien, es lo que él cree, y dice en la ficha con sus datos personales, aspirante a judío. Bien, perfecto, cree en lo que se te cante o no creas, pero el problema es que vos traes alineaciones políticas que son contrarias al interés nacional argentino. Como, por ejemplo, somos un país que no está en la OTAN y no va a estar en la OTAN porque justamente tenemos una base de la OTAN invadiendo nuestro territorio. No vamos a estar entre los 8 más grandes del mundo, el grupo de los 8, pero no entramos a los BRICS. O sea, el ámbito que tenemos abierto y que es nuestro, lo rechazan. ¿Para qué? Para vivir de las migajas de los imperios del norte, como lo hacía Menem. ¿No se acuerdan de Menem cuando vino George Bush, padre, que le dijo, Dios, en un inglés horrible, le dijo, Dios lo bendiga a usted y bendiga a los Estados Unidos? ¿Cómo se puede ser tan imbécil? Yo tengo orgullo nacional, yo amo a mi país. Primero, ¿por qué vamos a hablar en gringo? Si vos, ante todo, tenés que dirigirte a tu propio pueblo. Y además, ¿cómo vamos a decir lo que ellos dicen, como lo que dice el presidente para los norteamericanos? Vos sos, Menem era presidente, se supone, de la Argentina. Y este muñeco de trapo, que es Milei, también se supone que es presidente de nuestra Argentina. Pero parece que está siempre ilustrando el piso de los intereses de los países del norte. Y así vamos mal, porque la grandeza de las naciones se basa en tener fe en el propio pueblo, se basa en administrar de manera racional los recursos naturales, se basa en también llevar finanzas dedicadas al desarrollo. Entonces, como venía hablando, estamos en un tiempo de lucha y de reorganización, y a la vez hablé un poco de la época que nos tocó, pero hubo errores. Por ejemplo, si vos tenés problemas de precios en los alimentos, tenés que realizar una acción para que estén al alcance de nuestro pueblo. No se hizo. Si los medios de comunicación dominantes arman una imagen que no permite sostener políticas que dignifiquen la vida de los argentinos, tenés que hacer un equilibrio con esos medios. No se hizo. Como dijo una vez Cristina, parece que era el arte de recular, de retroceder siempre. Y estas son las consecuencias que tenemos de los errores. Y después hubo errores en la conformación del poder político. Ahora va a haber que reorganizarse, hacer grandes discusiones. Lo principal, mientras se lucha, obviamente, es tener un acuerdo programático. Se habló 10 millones de veces de los acuerdos programáticos y no se hacen. No hace falta, un acuerdo programático no es un tomo entero de hojas diciendo qué se hace en cada espacio, en cada parte. Eso se puede discutir en distintas comisiones, en lugares que hacen los distintos centros, y eso queda escrito como algo de respaldo. Pero un acuerdo programático son unos pocos puntos en los que nos ponemos todos los que estamos en el campo nacional y popular de acuerdo. Y es, por ejemplo, que en nuestro país pague sus deudas en base a su capacidad de pago y no pague créditos ilegítimos, tanto desde el punto de vista de quien otorgó esos créditos, que fue el Fondo Monetario, como desde el punto de vista de quien los tomó. Otra es que se exporte productos terminados, que para eso se utilice sobre todo los minerales de nuestro país, que es lo que quieren saquear, que se puede intercambiar con otros países minerales en bruto, pero con una alta proporción guardada para la producción nacional con muchos valores agregados, es decir,
Yo o sea, baterías de litio, bien, sea difícil, sea fácil, bueno, los caminos para hacer lo propio nunca son fáciles, pero autos eléctricos, es decir, nosotros cambiemos todo el transporte de nuestro país y actualicémonos para abandonar el combustible fósil. Es decir, invirtamos en estructura. Estructuras son caminos, son trenes. Es todo lo contrario a lo que va a hacer Milei. Milei va a hacer un ajuste y va a hacer una bicicleta financiera. Y vamos a estar después más endeudados de lo que hemos estado. Y endeudado significa dominado. Y para peor, ellos quieren que no solamente tengamos que obedecer, aun si ellos castigan, sino quieren que le saquemos lustre a la cadena del yugo que nos han puesto, que nos ha puesto Macri y nos quiere seguir poniendo Milei. Han elegido lamentablemente por distintos errores, uno de ellos fue que también dejamos abandonada la realidad virtual, que es donde viven las nuevas generaciones, al manejo de los inescrupulosos y sinvergüenzas que tiene Milei para esas actividades, y la usaron muy bien como la habían usado en Brasil Bolsonaro y en Estados Unidos Trump, y eso le rindió un gran fruto. Hay un montón de gente joven que nunca se preguntó cómo es la historia de nuestro país, que nunca se preguntó si esto era realmente nuevo, era lo mismo que había hecho Martínez Dios, lo mismo que había hecho Cavallo, lo mismo que había hecho Duhovne, y que no había ningún cambio, sino que el cambio es pasar de una democracia más o menos amplia a una oligarquía, que es lo que va a haber ahora. Hay mucha gente que no se lo plantea ni se da cuenta que eso es importante, que ese cambio de poder, que el gobierno de pocos para pocos termina en la explotación y la represión a nuestro pueblo. Eso es Milei, el gobierno de pocos para pocos, el abandono de todo interés nacional, el abandono del crecimiento como país. Lo dejamos a las empresas, y las empresas lo único que quieren es saquear y llenarse de plata, porque ese es el objetivo. Si es el mismo objetivo que ellos dicen, los las finalidades nacionales son las que impulsan los estados, protegen a su población, porque además son los que eligen a sus gobiernos. Democracia no significa solamente elegir un gobierno por la mayoría, sino que ese gobierno gobierne en interés de la mayoría, y eso no lo va a hacer esta sinvergüenza rata de Milei, y tampoco el mafioso de Macri. Compatriotas, estamos en tiempo de reorganización y en tiempo de lucha. Miren, tenemos por un lado gente que vive sin culpa. Ellos, la oligarquía, viven sin culpa, son la minoría de los sin culpa. Destrozan el país año tras año, pero ellos nunca hicieron nada, nunca saquearon, se llevaron 400.000 millones de dólares al exterior, nunca reprimieron a nuestro pueblo, nunca nos hambrearon, nunca nos metieron en conflictos que no tenían nada que ver con nosotros. Ellos son los sin culpa. Y tenemos una masa que están bien defendidos, de indefensos, a los que nos cargan todas las culpas. Empecemos a tomar conciencia que nosotros somos los soberanos, las mujeres y hombres de a pie de este país, y la gente honesta y responsable es la que cree en su país, no esos arquetipos de porquería cuando empiezan a salir esos empresarios apátridas como Ratazzi, que siempre quieren su lucro y pisar cabezas. ¿Qué es esto? ¿Ahora tenemos que besarle el anillo a los empresarios? ¿Qué tipo de locura es esta? No estamos hablando de gente que intenta ir adelante y que vive cerca de sus empleados. Estamos hablando de gente que hoy tiene un emprendimiento y mañana lo pasa todo a la bicicleta porque le conviene y cierra todo, porque esas van a ser las reglas de juego, las que hizo Martínez Dios y la que va a hacer Milei. Compatriotas, es tiempo de organización y lucha, no lo olvidemos. Y no olvidemos que somos los soberanos y somos todos argentinos y tenemos nuestra propia cultura y la vamos a defender, y no nos van a imponer la cultura de los Estados Unidos de América ni sus creencias. Y ahora, por favor, vamos a un temita. Gracias.